¿Quieres hablar? Sí, no, Caballero, fuera, por favor. Déjame el móvil. No. Te lo estoy pidiendo. No. Sabes que la utilización del móvil es ilegal. Estás en mi casa, fuera. No es tu casa. Fuera. No es tu casa. Fuera. Por segunda vez. Caballero, tu fuera. documentación. No, yo ahora te la doy, pero fuera. Te la doy en la puerta. Dame tu documentación. Yo ahora te la doy. Estás siendo grabado. Estás negando a documentarte. Estás en un domicilio. Estás obligado a Estás documentarte. en un domicilio particular. No, Estás en un me domicilio autorizó. particular donde no hay documentación. Fuera. Me autorizó. Fuera. Me autorizó. ¿Y tú? Tres veces. Albert, has autorizado. documentación, por Has autorizado. No has autorizado nada. Fuera. Por favor. Tu documentación por Caballero. tercera vez, reitero. No puedes estar aquí. Él me autorizó. No. Está diciendo que no. Habéis entrado por la fuerza. No puedes entrar aquí. Sí. Nos has autorizado, sí. No podéis estar aquí, caballeros. Fuera, por favor. Te lo ha solicitado mi compañero. Caballeros, sin orden judicial no pueden estar aquí dentro, así que por favor a la calle, por favor. No, no hay permiso, fuera. Fuera, no hay permiso, fuera. El dueño está diciendo que no, yo estoy aquí con él y llevo aquí 2 meses. Fuera, caballero. Caballero. ¿Usted lleva aquí 2 meses viviendo? Caballero. ¿Tienes el registro del padrón? Caballero, por favor, mira, se lo estoy pidiendo correctamente, por favor, a la calle. Por favor, caballero. Pero usted ha dicho que no Bueno, vive aquí. por favor, mira, se lo estoy pidiendo bien, ¿eh? El dueño de la casa le está diciendo que se vayan, no se quieren ir. El dueño de la casa. Ustedes no tienen derecho para estar aquí. No tienen derecho para estar aquí. Si no, ¿ustedes tienen orden judicial? No, fuera. Pues ya está. Su documentación. No. Caballero, por favor, fuera. No te preocupes, nada, va. Fuera. 4 veces. Caballeros, fuera, por favor. Venga, va. Fuera. No voy a salir, fuera. Usted tiene que salir. No tengo que salir. Usted tiene que salir. No tengo que salir. Usted tiene que salir. La verdad es que no tengo que salir. Así que por favor, fuera. Caballeros, por favor, fuera. Venga, me da una botella esto, venga, más o menos. Tanco soportito, tanco. Ah, esa puta mano. Albert, tanco. Hay multa de que quieras. Por los demás. La documentación, caballero. Y la documentación, ¿eh? Nosotros lo vamos a ver. No, es que da igual. ¿Pero la tienes o no? No, Tenemos que dar la documentación. no te la tengo por qué dar. O sea, usted está incumpliendo. Estoy en un domicilio particular y no he cumplido nada, con lo Usted no cual... vive aquí. Sí, que vivo con él. No vives aquí. ¿Y usted qué sabe? Porque le ha dicho una testigo que vive aquí. Caballero, a usted no le han dicho nada. Caballero, está obligado a traer documentación. Si no, por la negativa se va detenido. Se lo Yo informo una vez. En un domicilio particular no me voy detenido. No me voy detenido, así que por favor, fuera. Vale, es bien padre, punto. Da igual, tanco se parte, te pagan multa y te fuera. Lo vas a cerrar. No, sí que va a cerrar. Sí que va a cerrar. Claro, que tiene que Su sacar de DNI, por ser una vez. Saca el DNI. No, El tuyo, el tuyo. sí. Me acaba de llevar cuánto la multa. Escucha, la multa va a ser cuando nos lo haremos. Y ahora vamos a hablar con la vecina. Y él tiene que sacar el DNI. Yo voy, ¿no? ¿Comprobar? ¿Estás comprobar? ¿Qué tiene que comprobar? Si usted vive aquí, no vive aquí. Perdone, caballero, estamos aquí de alquiler y no estamos empadronados, punto. Estamos aquí de alquiler, pero todos, o sea, no solo yo, todos. DNI. Contrato y DNI. Venga, un contrato de alquiler y te lo compro. Contrato y DNI. Contrato. Escucha. Sí, tanque de puerto, tanque de ¿Cómo se llama puerto. usted? ¿Cómo se llama usted? A ver. Ya le puede dar gracias a su amigo abogado. Tanque de puerto, Su amigo abogado le puede dar las gracias de tanque de puerto. ¿Quién se puede dar que os vais a llevar un marrón todos por entrar en la casa? Todos os vais a llevar el marrón. Su DNI por cuarta vez. No, es que no te lo voy a dar. La negativa es delito. No, en un domicilio particular no es delito, es delito en la vía pública. Escucha, usted está incumpliendo el No, perdona. Yo estoy en un domicilio particular y no me muevo de aquí. Hemos entrado porque usted ha dado el permiso para poder entrar en el domicilio. Dígalo. Pero permiso yo para entrar. También ¿Yo vas a te he dicho de entrar a mi casa? Sí. Vale, tío. Ah, no, ¿le has dicho que Mejor no? cerrado, ¿no? Que no, que Sí, tiene que dar el documento. Tanca, tío. No. Mira, está cerrando la puerta, tanca. Ah, no. El fallo. Tampoco sabes, ¿no? Es que así, tío. Te lo sabes, dímelo. La verdad que no. Pero da ¿Te igual. das cuenta? Pero es que da igual. No. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Tú de maravilla, niégate. ¿Cómo te llamas? Es que no te voy a identificar, tío. Es tu obligación. Mentira. ¿Tú eres abogado? Mentira. Tu obligación es venir con un papel para entrar en esta casa. Tu obligación es venir con un papel para entrar en esta casa, tío. Escúchame. ¿Qué vas a hacer, tío? Pero tú este no. Y tú tienes la obligación, si él, escúchame, ¿te vas a meter en un problema? ¿Qué haces? No, Pedrito, no, O sea, pero él tiene que identificarse, sí o sí. Yo... ¿Tú estás documentado, que sí? Sí. Dale gracias a tu amigo abogado. No te preocupes. El bar que te rebará igual. Sí, Te claro. rebará Se lo vas a igual. pagar tú. Pues sí. Tienes razón, amigos. Ya esto qué problema. Claro, sí, por eso te niegas a identificar. Es que no voy a identificar en un domicilio particular.
Aquí, no, mentira, podemos pagar. No, que no es así, tío. Pero si estás en un real decreto de alarma. Estamos en un real decreto y yo estoy viviendo aquí. ¿Qué problema hay? ¿Que lo demuestres? Yo no te puedo demostrar que estoy viviendo aquí. Pues entonces. Pero ni yo, ni el 90% porque estamos empadronados en otro sitio y vivimos en otro lado. Como cualquier persona que se va a trabajar a otro sitio y vive en casa de sus padres. Como es mi casa y como es el suyo, como es el de todo el Como mundo. obligación es empadronar aquí. Mentira. Vale. Bueno, sí. Vamos a ver. Pero Marco, tienes un campeón, chaval. Me gustaría saber dónde estudias, chaval. Bueno, Titu. Albert, tan que soporto, tío. Yo creo que tengo más estudios que tú. Yo creo que tengo más estudios que tú en ese padrón aquí. Vale. Esa es otra. Después tendrá que ir a comparecer y decir que estaba. Albert, es igual. Albert, es igual. Ya te buscan las avispas. Venga, hasta luego. Vaya bien. Chao.